El nuevo sistema de transporte público para la ciudad de Rosario ya debería estar en vigencia, ya debería tener fecha de inicio, sin embargo no la tiene. Ante el reclamo de algunos concejales de la oposición, Mónica Alvarado salió a decir: no va a haber fecha porque no hay subsidios por parte de la Nación para que este sistema se ponga en marcha. Por lo tanto, desde el Consejo, el concejal Rosselló, que fue invitado hoy y no pudo venir, le dijo a Mónica Alvarado: el problema es que la provincia no aporta subsidios al transporte. Nosotros hoy vamos a analizar parte de la problemática con parte de la oposición y el titular del Ente de la Movilidad. Gracias por venir, Carlos Comi, del Ente de la Movilidad, el señor Eduardo Tonioli, también concejal de la ciudad de Rosario por parte de la oposición. Gracias por venir. Decíamos, Rosselló, que fue un poco el que sale a contestarle a Alvarado, dijo que tenía una reunión en la municipalidad hoy, así que a lo mejor con el Ejecutivo, a lo mejor hay un principio de acuerdo ahí o algún avance, porque ya la intendenta pidió reunión con el ministro de Transporte, vamos a ver si se mejora, pero en principio, Carlos, no hay forma de implementar el nuevo sistema sin subsidios nacionales. No, yo no sería tan drástico. Hemos trabajado todo este último tiempo en ello, hay distintas variantes. El sistema puede implementarse, lo que ocurre es que tiene un costo que entendemos que no puede afrontar el usuario. El sistema es un sistema que, bueno, de alguna manera resume todos los pedidos que ha tenido este último tiempo el transporte, una conectividad barrial muy intensa, hacia redes secundarias también, hacia troncales, con unidades de piso bajo, con aire acondicionado íntegramente. Esto no existe en la Argentina, digo esto también por el debate alrededor del aire acondicionado que dominó este verano tan duro que estamos pasando. Pero bueno, necesitamos algunas señales, necesitamos un entendimiento con el gobierno nacional, que no lo tuvimos con el anterior, esto hay que decirlo, que diseñó también un sistema que es el que hoy tenemos de subsidios totalmente inequitativo, donde se le paga casi un 50% más de subsidio a un colectivo en Capital Federal y Gran Buenos Aires que a uno en el interior, sin ningún motivo que no sea una decisión política, pero que este gobierno que criticaba al anterior o estos dirigentes tampoco lo han cambiado. Entonces necesitamos, la verdad, llegar a un acuerdo. Este es un problema que, seamos oficialismo, oposición, estén de acuerdo con este gobierno, hayan estado con el anterior, debemos resolverlo para que el usuario rosarino y de la región tenga un nuevo sistema mejor, que lo comunique con confort y con velocidad y buena frecuencia donde desee ir. Se puede, no estamos hablando de imposibles, son decisiones que, bueno, que en este momento están en manos del gobierno nacional. Básicamente, mira, Susana, una muy simple. La compatibilización de la tarjeta SUBE con la tarjeta MOVI. ¿Cuánto hace que se están negociando hace eso? 2 años. Claro. Desde antes, ¿no? Porque también se discutía con el gobierno anterior, pero al menos desde que asumió esta gestión, desde hace 2 años, incluso, bueno, se estaba acordado, bueno, siempre pasa algo y no se avanza. Si logramos eso, y en poco tiempo estamos hablando de meses para que el sistema empiece a funcionar, la decisión nuestra es ponerlo en funcionamiento, pero bueno, eso nos daría un andamiaje muy importante. Y nada más, con eso solo yo creo que podemos tener un sistema lo que no se aplica extraordinario. Y recordemos que está en una decisión política que por ejemplo, Santa Fe la tiene. Claro. Las ciudades amigas de esta gestión la tienen. Vamos a decir, Carlos, perdóname, que esta cuestión de lo que se está pidiendo de la equiparación de la SUBE con la MOVI tiene directa relación, no por una cuestión caprichosa, sino porque la tarjeta SUBE, que está vigente en Capital Federal y, como decía Carlos Comi, también en la ciudad de Santa Fe y en el transporte interurbano, tiene descuentos o subsidios de los que se hace cargo la Nación que la MOVI no tiene. Por eso hablan de compatibilizar ambos sistemas para que los beneficiarios, o usuarios de la tarjeta MOVI tengan los mismos subsidios que la tarjeta SUBE. De eso se trata y eso es lo que se está pidiendo. Correcto. Bien, Daniel. No, ¿en cuánto se traduce en el precio del boleto ese subsidio? ¿Cuánto se subsidiaría de los 11 pesos 50 que cuesta? ¿Cuánto subsidiaría la SUBE y cuánto subsidia la MOVI? No es esa la comparación. La SUBE tiene un universo determinado por la necesidad, por las características sociales que subsidia. Por ejemplo, beneficiarios de asignación universal por hijo, ¿no? Los adultos. Bueno, ahí ya tenés todo un universo que tiene un 45% subsidiado. Jubilados,
mayores de 65. Nosotros teníamos el beneficio a partir de los 69, pero son beneficios que nosotros pagamos con las cuentas municipales, con lo cual eso lo ya que no lo se sacás paga ahí, se paga y lo empieza a recibir la persona. Y un universo más grande de parte del Estado Nacional. Ex veteranos de Malvinas, o sea, son muchos grupos que a nosotros nos daría, primero te determina más claramente quién es el que recibe el beneficio. Oxigenás la cuenta municipal, podés volcar ese dinero que no utilizás en eso a otras mejoras en el transporte, colectivos, etcétera, compra de unidades. Y bueno, y además te queda determinado otro sector que si no es beneficiario, bueno, podés discutir cómo implementar el sistema. Pero ese es un poco el esquema. ¿Cuál es tu visión, Eduardo? La visión que sostenemos es, en primer lugar, como hemos hecho siempre desde el Consejo Municipal, no me tocaba estar en la composición anterior o cuando el peronismo gobernaba a nivel nacional, pero el reclamo siempre fue acompañado para requerir mayores subsidios. Tengo que recordar que antes peleábamos por mayores subsidios, ahora se está peleando porque deje de retroceder la nación en materia de subsidios. Digo, esto es conceptualmente distinto y es importante señalarlo porque cuando asegurado el secretario de Hacienda fue en noviembre al Consejo Municipal, Carlos lo recordará, él era integrante del cuerpo, señaló casi como al pasar que la propuesta de afectar una parte, de aumentar en un porcentaje la tasa para destinarla al fondo compensador, tenía que ver con el progresivo retiro de nación en materia de subsidios. Entonces, son dos discusiones distintas, ¿no? No solo eso, sino que además, en la gestión anterior, ahí sí me tocaba estar porque estaba en la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados de la provincia, fuimos desde el justicialismo a través de la ley Ruego quienes impulsamos que la provincia hiciera su aporte también en materia de transporte con una mirada primero muy conflictiva por parte de la provincia y por parte del bloque del oficialismo. Finalmente no fue vetada, fue aceptada por el oficialismo provincial y pudimos avanzar con un aporte mínimo, pero un aporte al fin por parte de la provincia que creemos que tiene que intervenir muchísimo más. Ahora, el gran problema que tenemos es que hay una situación que es casi un trabajo de pinza sobre el sistema de transporte de Rosario, que es la siguiente: el municipio, el Ejecutivo, en el proceso electoral, habló de las bondades del sistema por venir. En realidad lo que hizo fue describir el pliego, y el problema nunca fue el pliego, ni ahora, ni el que viene, ni el nuevo pliego. El pliego que está actualmente vigente, prorrogado, pero vigente, que se vencía en el 2015, por ejemplo, señalaba que en el año 2015 todas las empresas de transporte tenían que tener el 50% de las unidades adaptadas para personas con movilidad restringida. Nosotros del Observatorio Social de Transporte, un espacio que generamos a través de distintos grupos, salimos a medir en la calle periódicamente, nos encontramos con que en el 2015, por ejemplo, una de las 3 empresas, Rosario Bus, tenía el 9%. Entonces el problema nunca es el pliego, sino el cumplimiento. Queremos un mejor sistema de transporte, creo que en eso coincidimos todos. ¿Cómo buscamos la manera para que sea un buen sistema de transporte, para que tenga mayores frecuencias, que es el reclamo central de los vecinos de Rosario? El reclamo central es la frecuencia, en segundo lugar el hacinamiento, que van de la mano, porque si no viene en tiempo informa el colectivo, cuando vienen llenos, cargados. Se dan discusiones que en general recaen sobre el laburante, el chofer. Hace un tiempo falleció un chofer en una discusión con un pasajero porque había venido tarde, porque venía lleno, etcétera. La verdad que nunca tiene el laburante la culpa, sino en todo caso son decisiones empresarias que paga el trabajador. ¿Cómo hacemos para sostenerlo? Bueno, esa es la gran discusión. Cuando el municipio, por eso lo nombré asegurado, en noviembre propuso que no recaiga el costo del sostenimiento del sistema, el alza en los costos del sostenimiento del sistema, exclusivamente sobre el usuario, estuvimos de acuerdo. No a través de las tasas necesariamente, porque veíamos que no necesariamente era progresivo, pero estamos de acuerdo que hay que buscar en otros lugares. Además de los aportes del Estado, buscar, como en otros lugares del mundo, generar, por ejemplo, tasas de transporte donde grandes superficies comerciales, distintos actores de la vida económica que se ven favorecidos con un buen sistema de transporte, puedan hacer su aporte, ¿no? Claro, porque el problema sigue siendo el financiamiento, Carlos. Se habla de la posibilidad concreta de que en marzo, teniendo en cuenta los altos niveles de inflación, que en marzo otra vez haya un aumento de transporte. El ente no ha dado todavía los costos, pero estamos en condiciones de vislumbrar un ajuste en el precio del boleto.
No, nosotros tenemos una ordenanza que prevé esos meses. Lo analizaremos, veremos. La semana que viene vamos a hacer una reunión de directorio de ente, vamos a empezar a publicar siempre cada 2 meses los estudios de costos. Claro, porque es lo que está pidiendo el Consejo, ¿no? Sí. A ver, a mí me gustaría que toda esta energía que Eduardo tiene la hubiera tenido el gobierno anterior, que recordemos que jamás le dio un centavo para comprar un colectivo a la ciudad, que generó este sistema, primero que generó una corrupción escandalosa en materia de transporte, donde Jaime Schiavi y tantos otros están presos. Los tipos que manejaron el transporte y los subsidios en la Argentina. Además de eso, jamás en los créditos Bicentenario y tantas otras herramientas que las municipalidades amigas le dieron, jamás hubo algo para la ciudad. A pesar de eso, la ciudad desarrolló su sistema de transporte, lo modernizó, se han hecho grandes inversiones. Ahí está la línea móvil con un nivel de calidad, diría que único en el país, dando vueltas. Y bueno, cada además recorrido que nos piden los vecinos nuevos de Rosario, donde dice, bueno, agreguemos una línea que vaya a tal o cual lugar, con lo cual salimos de esa foto de alrededor de 850 colectivos que tienen subsidio y que desde el año 2012 están congelados, nunca se reconocieron. Ese colectivo nuevo paga el gasoil a precio de consumidor, digamos, no tiene un peso de subsidio nacional. Entonces, la verdad que está bien, nosotros aceptamos todas las críticas, pero bueno, venimos peleándola duro en esto, ¿no? Y aspiramos a resolverlo, no vamos a bajar nunca el reclamo por más subsidios, sobre todo porque se reparten equitativamente, porque es una obligación constitucional. Artículo 16, los argentinos somos iguales ante la ley de la Constitución Nacional. Pero también creemos que hay que buscar una solución y que la solución al menos sea que nos homologuen esos costos de tarjeta móvil y sube, y con eso la ciudad pueda arrancar y tener un transporte ejemplar. Después, algunos dirán que es por el aporte del gobierno nacional, otros dirán que a pesar de todo el sistema es bueno, pero cada sector buscará su interpretación política. Nosotros diremos que es porque hemos trabajado mucho para esto, pero sobre todo los rosarinos van a viajar mejor. Esto es lo que necesitamos. Después la gente elegirá el año que viene qué rumbo sigue la ciudad, la provincia y el país. Pero si no nos quedamos peleándonos entre nosotros, echándonos las culpas y los problemas no los podemos resolver. El problema lo tiene que resolver este Ejecutivo fundamentalmente. Lo escucho a Carlos y parece que es siempre la responsabilidad de otro. Mire, el sistema de transporte Rosario perdió en los últimos 20 años un 40% de usuarios. De cortar 215 millones de boletos, pasó a cortar hoy 130 y pico de millones de boletos. Los rosarinos han optado por otras vías de transporte, evidentemente. Entre otras cosas, eso lo explica que también perdió un 40% de kilómetros recorridos. Eso es, concretamente, menos frecuencia. Se permitió que se vaciaran, por ejemplo, durante todas estas gestiones, las líneas de trolebús. El mismo empresario privado que ha llevado, producto de un proceso en base a decisiones políticas de concentración del sistema de transporte, ha llevado a un sistema de transporte malas prestaciones. Si uno me dice, en cuanto a unidades, uno puede decir, estamos mejor que en cuanto a frecuencia. Por ejemplo, ahora las frecuencias son desastrosas. Hay 17 líneas de colectivos que durante la noche cortan entre 2 y 10 horas. Algunas son las rondas y enlaces que prestan un servicio muy particular y otras son líneas troncales. Y hay entre 22 y 25 barrios que quedan de noche totalmente aislados. Si vamos hacia un sistema de transporte como muchas capitales de Latinoamérica, donde de noche no hay servicios, bueno, blanqueémoslo. Y si no, pongámonos a trabajar para ver cómo mejoramos esta situación. Veamos de dónde salen los fondos. El reclamo de parte de nuestro sector político, del peronismo, del Frente para la Victoria y de todos los espacios que lo componen, siempre fue de acompañamiento a la ciudad. No vemos la misma vehemencia con la que se reclamaba antes. Mayor cantidad de subsidios, de subsidios que sostenían el 50% del sistema de la ciudad de Rosario, también hay que decirlo, hoy para este gobierno nacional. Recién en estos días vemos que empieza a haber una reacción. ¿Por qué? Y bueno, evidentemente el gobierno municipal está en falta con una promesa de campaña que hizo de poner en funcionamiento el 1 de enero este nuevo sistema de transporte, ¿no? Estamos a la espera, pero no es una espera pasiva. Acompañamos decisiones. Estamos diciendo, estamos de acuerdo, hay que buscar en otros lados recursos. La tasa municipal no la acompañamos ese aumento porque consideramos que
al mismo usuario, que por ahí le estamos ahorrando unos centavos en el boleto, vía el alquiler, por ejemplo, le estamos cobrando. Un poco. Pero bueno, es como la historia de la manta corta, digamos. Está claro que si la frecuencia no es buena es porque hacen falta más unidades de transporte, si hay menos usuarios del transporte también se desfinancia el sistema, y si no hay subsidio no hay forma de comprar nuevas unidades. O sea, estamos dando vueltas siempre sobre lo mismo. Pero está claro que lo que dice Carlos de la equiparación, Susana, de la móvil a SUBE daría un poco más de oxígeno al sistema. Eso sería una medida muy importante, estamos trabajando para eso. Creo que va a ser el principal tema de la reunión con Dietrich, que entiendo que va a ser la semana que viene. Es una buena noticia que el ministro nos reciba y bueno. Pidámosle los trenes, de paso, en eso sí, estamos de acuerdo. Me llevo el mandato, de aquella vieja audiencia que nunca nos concedió para los trenes. Eso es lo que te iba a preguntar, los trenes noticia. Y los barcos. Además. Vamos a los barcos también, estamos más cerca. Estamos en este proceso, el sistema ha mejorado en términos de calidad, ha mejorado en cantidad de pasajeros que lo utilizan. Comparar con 20, 30 años atrás, es forzado, la ciudad cambió, los hábitos cambiaron, hoy tenés 200.000 motos, no sé cuántos, pero una cantidad gigantesca de motocicletas, de jóvenes que antes eran usuarios naturalmente del sistema y que hoy se movilizan por su cuenta. Bueno, las bicicletas tienen 35.000 usuarios, el concejal la semana pasada se sacó su carnet, así que estamos muy contentos de que se sume. Las bicicletas públicas son parte de una realidad que ha venido para quedarse en la ciudad y cada vez más gente lo utiliza y en buena hora. De todas maneras, nosotros vamos a un sistema que va a ser mucho mejor, que va a tener mejor frecuencia y que va a tener una gran calidad. Ahora, tenemos que juntarnos los que pensamos distinto en un montón de cosas, pero en esto encontrar una solución. Después, que cada uno la cuente como quiera. Dice, bueno, esta es porque nosotros hicimos tal aporte, tal otro, o nosotros esto lo dijimos, se podría haber hecho antes. Siempre hay una mirada política y la gente elige, pero necesitamos resolverlo. Bueno, y la carta en este momento más importante la tiene la Nación. Y esto quiero decir solamente y con esto termino, porque se hablaba mucho antes, nosotros ponemos al sistema, decía el gobierno anterior, y dice, nosotros la Nación aporta. Y es mentira, la Nación lo que hace no aporta, redistribuye un impuesto que pagamos todos los argentinos cuando cargamos el tanque. ¿Qué haría con esa plata la Nación, esta o la anterior? ¿Se la va a quedar? No, cuando vos llenás el tanque, Susana, de tu auto o los muchachos que están aquí trabajando, bueno, pagamos un impuesto a los combustibles que se usa centralmente, se debe usar para dos cosas. Es el impuesto al gasoil, el viejo impuesto al gasoil, para hacer kilómetros de rutas nacionales y para subsidiar el transporte público. No es que la Nación pone, la Nación redistribuye un impuesto que recauda. Entonces es totalmente distinto a cómo se dice. Ahora, en esto, los anteriores y los actuales usan el verbo igual. Nosotros somos buenos y ponemos el dinero. ¿Qué otra cosa pueden hacer si son funcionarios públicos? Gracias por venir a los dos. Gracias. No, gracias a ustedes.